Cuenta como cada viernes Felipe Martínez Chávez. Felipe, buenos días. Buenos días compañeros, al auditorio también buenos días. Inés Figueroa también está con nosotros. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días. Gracias, como todos los viernes. Y por supuesto también Martín Sánchez Treviño. Martín, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya hace unos momentos le decía a la audiencia de ORT, cuando le dábamos a conocer acerca de la visita de Margarita Zavala a Tamaulipas, que este sería el tema de la mesa. Bueno, en su momento platicamos cuando estuvo en Tamaulipas el precandidato Ricardo Anaya. Después hablamos de Andrés Manuel López Obrador, de José Antonio Meade, y hoy pues, será el turno precisamente de analizar la visita de Margarita Zavala. ¿Cómo observaste su estancia en Victoria? Que por cierto, muy breve. Inés, iniciamos contigo. Sí, gracias, Claudia. Bueno, yo creo que Margarita Zavala trae el nombre de su paso por la presidencia junto con su marido, trae alguna base en torno del panismo, o sea, viejos panistas colaboradores del gobierno de su esposo, que tuvieron alguna relación con ellos, pero más allá de eso, al menos en Tamaulipas no se ve que haya aprendido. Antes, en las anteriores visitas, al menos dos que yo recuerdo, no fue distinta a esta, no trae mayores grupos de personas que se manifiesten en torno de sus aspiraciones, pero tampoco trae una estructura. O sea, sí vemos ahí a reconocidos personajes del panismo como Rosita Uribe, como Lidia Madero, venía con ella Ángel Sierra, es parte de su estructura nacional. En la campaña él llegó a tener un cargo nacional también, allá a nivel central. Jorge Pensado Robles por ahí andaba también hizo en los eventos de ayer, pero fuera de ahí la vimos pues con una veintena de operadores ahí en un hotel enfrente de la plaza, en un saloncito, en un cuartito ahí con unos 20 operadores, y en la plaza alrededor de los módulos donde andaba recabando firmas, pues no había más de 100 simpatizantes y que los montaron, ¿verdad? Para hacer montar el cuadro de que se estaban recabando las firmas de apoyo. Ella dijo que ya casi lleva 15,000 tamaulipecos que le han dado la firma. Si recordamos, necesita en 17 estados al menos el 1% para que sea cobertura, considerado como parte de la cobertura nacional en esos apoyos. Ciertamente le faltan pocos, tiene 800,000 votos en números cerrados validados y necesita 880,000 o algo así para poderle dar el aval, pero la cobertura es aparte. O sea, aparte tiene que juntar, decimos, más del 1% al menos en la mitad más uno de los estados del país. Y si aquí va llegando a 15,000, hablando de un padrón de 2,500,000 en números cerrados también, pues le faltan 10,000 firmas de apoyo en 3 semanas que faltan para que se termine el plazo. Entonces, realmente no la vemos. No dudo yo que vaya a obtener el total de apoyos para poder ser candidata, pero no veo que esté generando las inercias para hacer en verdad una competencia en la elección del 1 de julio. Yo vi su visita, bueno, en mi opinión, muy pobre, muy plana, incluso en sus declaraciones. No sé cuál sería tu percepción, Felipe. Sí, da la impresión que la señora anda de vacaciones por carretera, porque pues no quieren gastar por la cuestión de los topes de campaña. Pues fue un grupito muy pequeño. Seguramente se iba a reunir en Tamaulipas las firmas que ella que necesita. Son un poco más de 25,000 las que le fijó el INE según el padrón allá por octubre de Tamaulipas. De Tamaulipas del año pasado. Lleva más o menos un 69% de las que necesita. Según el INE, el avance lleva 17,500.
Pero yo creo que también esto tiene que ver lo que está en la mente del respetable de los ciudadanos, de que su marido ya fue presidente. Esto da la impresión de una sed de poder. ¿Para qué volver? ¿Para qué? Y es más, cuando ella veía que no tenía segura la candidatura por su partido, que es el PAN, renunció y se va por la independiente. No le vemos mucho futuro, tampoco aquí en el ánimo de los tamaulipecos. Aparte, pues con los vientos de cambio no anda muy bien. La vez anterior tampoco no la atendieron. Ahora pues sabemos que tuvo por ahí reuniones privadas, hay grupos. La coordinadora del empadronamiento en Victoria pues sí es Rosa María Uribe, Rosita, que fue candidata, pero pues fue en otros tiempos. En otros tiempos. Ella también dejó el PAN y pues no es lo mismo tener la fuerza de un partido, la estructura, o más o menos la estructura, porque hay partidos que no tienen una estructura fuerte, a ir por la libre. Tienen representaciones en Tampico, por ejemplo, sabemos en Matamoros, en Nuevo Laredo, pero muy pocos promotores son los que están trabajando. Entonces no le vemos mucho futuro. Seguramente va a cumplir con las firmas, no se descarta. Ahora, eso desde un principio lo hemos estado analizando, que ya antes de arrancan las campañas, antes de que finalicen las campañas, podría sumarse con algún candidato. Eso está visto, desde luego. No hay de otra. Ahora, no lo descartes. Ahora, también ampliando un poquito, fíjate nada más, esto nada más se ve, bueno, también se vio en Coahuila, con los Moreira, pero por ejemplo en Veracruz, los Yunes, el padre va a dejar o pretende dejar de gobernador a su hijo. En Puebla, Moreno Valle, que anduvo ahí buscando la candidatura presidencial, va a dejar a su esposa. Yo creo que eso no es moral, les quita imagen en la ciudadanía. Ahora ella, después que su esposo quiere ir y regresar a la presidencia, quiere ser presidenta, entonces sería ya el matrimonio un mandato de 16 años. Ahora, lo que se rumoró en esos tiempos, que ella influía mucho en las decisiones. Entonces ahora sería presidenta formal. No le veo mucho futuro. Martín Sánchez. El perfil de ella que vimos ayer, pues no es un perfil de candidata o aspirante ciudadana, sino un perfil todavía trae el perfil panista muy marcado, aun cuando pues ahí también estuvo Paco de la Fuente, Francisco de la Fuente, aquel que andaba en el partido del Gallito. El PDM. Ahí se hizo presente junto con su esposa. Y así también hay otras expresiones similares, pero no deja de tener ese perfil partidista, como que no ha podido, no ha querido romper con ese tema, que ciertamente se perfila como lo que dice Felipe, o se ve así, que pudiera sumarse a alguno de los aspirantes que están ya por alguno de los partidos. Pero bueno, ayer hasta donde lo que escuchamos ahí, pues agarró parejo, ¿verdad? Lo mismo dijo de Morena, como lo dijo del PAN, como lo dijo del PRI. Entonces, pero vamos, como que fue menos aguda con el candidato del PRI, yo lo noté así. Como que simpatiza más con él. Sí, o como que se midió ahí en lo que dijo, ¿verdad? No quiso sí. atacarlo tanto en las declaraciones. Y aquí sí, pues como dice Inés, estaba la base de los originales panistas de aquí de Victoria, sí estaban ahí, empresarios como Jorge Pensado. Entonces sí es significativo, pero no se manifestó esa importancia o esa presencia de estos liderazgos locales, no se manifestó en esa reunión. Veto a saber si se pueda manifestar en esa recolección de firmas que están haciendo. Sí, hablábamos de Lidia Madero, que estuvo ahí con ella, Rosita Uribe, Jorge Pensado, Ángel Sierra. Bueno, Rosita ya no es panista. Quienes estuvieron acompañándola. Pensado no está afiliado a ningún partido. Pensado, doña Lidia es militante en San Pedro, en Nuevo León. Ella tiene una militancia, lo manifiesta ahí desde 1986. Recuérdese que ella fue
ella reactivó el PAN en el centro del estado. Aparte, ella fue candidata ahí por el 1998, sí sacó un buen de votos, fue un buen esfuerzo, no lo suficientes para, para escribir la nueva historia que ella pretendía, pero se me hace que ya no levanta, ahí se rumoró ayer, antier, que venía de candidata por el PAN, no, seguramente no. Ella ha sido fiel a Zavala, a Margarita. Ella estuvo en el gobierno, en ese gobierno, estuvo en México, se fue a Francia, en fin. Yo creo que hay que reconocerle lo fiel que les ha sido al matrimonio, desde luego. Calderón Zavala. Al matrimonio. Nos vamos a la pausa, son las 9:19 y regresamos para seguir hablando de este tema. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. México en tus oídos. 80 años. ¿Salados o dulces? En hoja de maíz o de plátano. Verdes, rojos, de chepil o zacahuil. Los tamales son el platillo mexicano por excelencia e infaltable en la celebración del Día de la Candelaria. Visitaremos la hermosa ciudad de Chiapa de Corzo, en Chiapas, para conocer todo sobre la fiesta de los parachicos, patrimonio inmaterial de la humanidad. Y en la música, el rock de Beta. Domingo 28 de enero a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Esta vez, la naturaleza sorprendió a nuestros hermanos de Chiapas y Oaxaca. No dejemos que nuestra gente pierda la esperanza. Contribuye con tu donativo a la cuenta 23 sucursal 100 a nombre de Fomento Social Banamex. Por cada peso que dones, la Fundación Alfredo Harp Elú y City Banamex donará otro. Además, podrás hacer deducible de impuestos. Hoy, como siempre, la unión de los mexicanos puede devolver el aliento a aquellas familias que lo perdieron todo. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México. Ya regresamos, ya son las 9:20, lo decíamos ahorita durante la pausa y bueno, poniendo sobre la mesa precisamente la situación, analizando la situación de Margarita Zavala, de que bueno, si se podría o existir esa posibilidad de sumarse a uno de los precandidatos, Inés, decíamos, a José Antonio Meade o Ricardo Anaya, o parte de una estrategia. Sí, yo creo que en este momento todos los actores políticos están pensando en esa eventualidad de que quedara un solo bloque para jugarle al principal adversario, que en este caso es Andrés Manuel López Obrador, hasta lo que reflejan las encuestas más recientes, ¿no? López Obrador sigue manteniendo una amplia ventaja y entonces se convierte en el enemigo a vencer. Entonces, en esa eventualidad, pues los independientes y hasta los otros dos principales candidatos de las otras dos coaliciones, es decir, Anaya y Meade, eventualmente se presentarían en un solo bloque. Es decir, si uno de ellos aventajara, pues los demás, si no de manera pública, de manera tácita, estarían buscando sumarse a eso, pensando en restarle al tercero, es decir, a López Obrador. Insistiré, es una visión que estará en todos los actores políticos, porque luego nos preguntamos por qué Anaya y Meade, es decir, el PAN y el PRI, se cruzan tantas acusaciones entre ellos si el enemigo a vencer es otro, es Morena, es Andrés Manuel López Obrador. Y al menos en lo que yo entiendo, lo que yo siento, es que los dos están luchando por tener esa preponderancia, por aparecer como la principal figura opositora para convertirse en los destinatarios del voto útil y del voto switcher, como comúnmente se llama en el argot
político, el voto útil, que es el que entre los partidos, los militantes, los simpatizantes de los partidos, en determinado momento ven que no van a ganar, que su proyecto está marginado, pero el que eventualmente tiene las ventajas no está en sus simpatías, pues se suma al adversario para precisamente no dejar ganar al que no quieren que gane. Es lo que llaman el voto útil. Y el voto switcher, pues de los ciudadanos que sin partido están a la expectativa y al final del proceso se van con quien creen que van las mayorías. Entonces, en esos escenarios es donde se dice, pues Margarita Zavala podría irse a sumar a Mid, podría irse, pero a lo mejor también podría irse con Anaya, si Anaya es el que está presentando la mayor ventaja entre los contendientes que van a disputarle el voto a Andrés Manuel López Obrador. Así es como más o menos pienso yo que se están dando los escenarios en este momento. Si ya en las cercanías de la elección hay una polarización, como muchos creen que se va a dar entre tres fuerzas, la de Mid, la de Anaya y la de López Obrador, de modo tal que las diferencias en las mediciones no sean tantas como para presumir que cualquiera puede ganar, pues claro que cada quien va a defender su voto y va a tratar de sacar la elección. Felipe. Bueno, pero ahí también no hay que olvidar la negociación. ¿Quién va a ofrecer más? Si Mid o Anaya, en este caso. O sea, ¿a quién le va a vender, entre comillas, esos presuntos votos? 1.300.000 que según esto ha levantado ya, alrededor de 700.000 que ha validado el Instituto Electoral. Ahora, también habría que ver esa investigación. Ella asegura que va a aparecer en la boleta. Bueno, hay que ver esa investigación que tiene en marcha FEPADE y el INE, porque a lo mejor hay clonados, hay ilegalidades, se aplican sanciones y no llegan. El señalamiento es que los que van arriba, en este caso el Bronco y de Nuevo León, y ella pudieron ser clientes de traficantes de esas firmas con una base de datos original, pero las fotos clonadas que son diferentes. Habría que ver eso. Ahora, el objetivo, como tú dices, ciertamente de los principales, dos principales en este caso, sería el peje sobre él. Conforme pase el tiempo, al arranque de las campañas, seguramente lo vamos a ver. Tienen que platicar en la cúpula. Así lo hicieron en el anterior, en la primera, en la segunda candidatura de Obrador. Arrancó con una preferencia, seguramente hubo acuerdos cupulares y lo echaron abajo. En este caso, pues lo vamos a ver, como tú bien lo dices, vamos a ver, se pueden unir, y en este caso los más vulnerables serían los independientes, en este caso, porque los PRI, PAN y los asociados no quieren dar su brazo a torcer. ¿Podría darse esa unión, Martín? Pues, desde tu perspectiva. Pues si se pudo unir el PAN y el PRD, que no se puede unir. Sí. Pero también ahí el tema de los contenidos que traía la precandidata o la aspirante a candidata independiente ayer están muy ligados a lo que se planteó durante el gobierno de Calderón. Sí, yo lo vi también ahí muy vinculado en el sentido de que dice que los militares y los marinos seguirán en la calle con ley interior o sin ley interior. No lo dijo eso, ¿verdad? Obviamente, pero ella manifestó eso ayer. Entonces creo que sigue vinculada, sigue ligada a los principios con los que gobernó su marido, ¿no? Sí, lo de los gastos de campaña tampoco es algo que esté fuera de este escenario. Decía Felipe que anda haciendo campaña de carretera. Pues Margarita Zavala llegó en un avión, en un jet ejecutivo Legacy, que es un jet moderno, nuevo, de una empresa arrendadora, Acros, que es una empresa arrendadora de las principales que hay en el país, por el que pagó una buena lana, aunque digan que se lo prestaron o que alguien se lo contabilizan. Mid llegó en vuelo comercial, pagó muchísimo dinero, como pagan los victorenses que tienen que viajar a México, casi 5 o 6 mil pesos por el boleto de avión.
Pero la renta de un jet privado para un viaje de estos, por supuesto que se multiplica por muchos tantos a lo que cuesta un boleto. Un vuelo ¿Cuál es comercial. el miedo? Como decía Felipe, que le tenían miedo precisamente a los gastos. Sí, pues entonces lo que ahí cuestionaba ella ayer, ella cuestionaba que los candidatos, los precandidatos de los partidos, pues están haciendo una precampaña que no es necesaria, porque son únicos precandidatos y por lo mismo serán los mismos candidatos. Sí, el INE tiene que contabilizar estos gastos, desde luego, si están atentos. No, y sí están, andan en todos lados checando. Porque el temor de ellos instalar una mesa receptora en las plazas permanente es que se les vaya a contabilizar como gastos que tienen de empleados. Por eso sus apariciones son temporales y no en muchos espacios. Vamos a decir en Victoria 1 o 2 nada más. No llenan de mesas para recolectar firmas. Pero además el perfil de la visita de Margarita fue más que de gasto de recaudación, porque el evento privado que tuvo fue una comida en la casa de un conocido empresario local y fue de a tanto el platillo, o sea, le vas a poner para aportarle a la campaña. Bueno, pues entonces seguramente vino a causar una derrama económica como turista. lo que decías tú al principio, ¿te parece que anda de vacaciones? En la Feria del Hueso hay que aprovechar todo Turisteando. Sí. Gracias, Felipe Martínez, gracias, Inés Figueroa. Gracias. Y por supuesto, gracias, Martín Sánchez Treviño. Gracias también a usted, como audiencia de ORT Noticias, por habernos sintonizado, por habernos escuchado. Ya nos vamos, ya son las 9:29. Gracias, le recuerdo que tenemos cortes informativos cada hora, noticiero a las 12, 12:30 y a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Ya nos vamos el lunes, tiene una cita en punto de las 6 horas con la primera emisión de ORT Noticias. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana.